Etapas del desarrollo psicosexual según Freud. El desarrollo psicosexual es un concepto central de la teoría de las pulsiones sexuales de Freud. Esta teoría nos dice que todos los seres humanos nacemos con una energía sexual llamada libido y que esta energía se desarrolla en 5 etapas o fases. Estas 5 etapas o fases son anal, oral, fálica, el periodo de latencia y la etapa genital. Las 3 primeras y la última se caracterizan por tener una zona erógena rectora, que es la principal fuente de las excitaciones pulsionales durante esas etapas, mientras que en el periodo de latencia el placer o las pulsiones no se vinculan hacia un objeto sexual, sino más bien hacia el aprendizaje. Según esta teoría, si un individuo padece alguna frustración en alguna de estas etapas, en su vida adulta podría experimentar ansiedad y existir la posibilidad prolongada de una neurosis o un trastorno mental funcional. La primera fase o etapa es la oral. Esta comienza desde el momento en que nacemos hasta aproximadamente los 12 meses de vida, es decir, el primer año de un infante. Esta etapa se caracteriza por ser la boca la principal zona de placer y la satisfacción se obtiene principalmente del amamantamiento y el llevarse objetos hacia la boca. Es por eso que es muy común que los niños en esta etapa todo lo que puedan tomar lo lleven hacia su boca, porque de esta manera satisfacen una necesidad propia de su etapa de desarrollo. En esta etapa, el ello es la instancia psíquica que domina, porque ni el yo ni el superyo se han creado hasta ese momento, es decir, ni la conciencia ni la moral existen en ese momento, solo la inconsciencia del infante. La experiencia decisiva o clave en esta fase del desarrollo psicosexual es el destete o el desprendimiento del niño respecto al pecho de su madre. Esto crea en el niño un sentimiento de pérdida, puesto que pierde, valga la redundancia, un contacto físico íntimo con su madre. Y además, este proceso le provee al niño conciencia de que no todo está bajo su control y que la satisfacción o gratificación no siempre es inmediata. Y esto ayuda para en el futuro la consolidación de la independencia. La segunda etapa o fase es la anal. En esta etapa, el foco de la energía pulsional empieza en el tracto digestivo y termina en el ano, incluyendo todo lo que debe involucrar los intestinos. Esta fase comienza aproximadamente desde el 15º mes de vida y dura hasta los 3 años de edad. Además, en este proceso se continúa con la formación del yo, es decir, de la conciencia. De acuerdo a esta teoría, la experiencia más importante de esta etapa es el entrenamiento en higiene personal, puesto que esto ocurre alrededor de los 2 años, dependiendo de los padres, y da como resultado un conflicto entre el ello, que desea satisfacer inmediatamente sus necesidades y realizar actividades que satisfagan esa pulsión, y se contrapone a las demandas que tienen los padres con sus hijos en ese momento. La etapa o fase fálica es la tercera etapa del desarrollo psicosexual y abarca desde los 3 hasta los 6 años de edad. En esta etapa, la zona erógena son los genitales de los niños y ellos comienzan a tener conciencia sobre su propio cuerpo, el cuerpo de otros niños e incluso el cuerpo de sus padres. Esta conciencia también les ayuda a entender y comprender la diferencia física entre varón y hembra. Además, en esta etapa ellos satisfacen su necesidad de conocerse al explorarse a sí mismos e interactuar con otras personas. La experiencia más importante o decisiva de esta etapa es la formación del complejo de Edipo o Electra. El complejo de Edipo fue un término acuñado por Freud, mientras que el complejo de Electra fue un término que acuñó o que planteó Carl Jung, que fue pupilo de Sigmund Freud. Estos complejos hacen referencia a la fijación o posesión de los niños respecto a sus padres. Y a pesar de que la madre sea la progenitora que satisfaga todos los deseos del niño, el último comienza a formar una identidad sexual discreta que puede alterar la relación entre padres e hijos, puesto que debido a este complejo, los padres se vuelven el foco de la energía sexual o del líbido infantil. Los que proveen las soluciones transitorias del conflicto entre las pulsiones del ello y las del yo son los mecanismos de defensa de represión
y de identificación. El de represión implica el bloqueo de recuerdos e impulsos e ideas desde la mente consciente, pero conduce a una resolución del conflicto definitiva. Y en cuanto al mecanismo de defensa de identificación, se refiere a la implicación o incorporación de características del padre o madre al propio autoconcepto del niño o niña. El periodo de latencia. Esta es la cuarta etapa del desarrollo psicosexual y se extiende desde los 6 años hasta la pubertad. En esta, el niño consolida los hábitos de carácter que él o ella han desarrollado durante las 3 etapas anteriores del desarrollo psicológico y sexual. Independientemente de que el niño haya resuelto o no con éxito el complejo edípico, las pulsiones instintivas del ello son inaccesibles hacia las pulsiones del yo, porque durante la etapa fálica los mecanismos de defensa fueron reprimidos. A diferencia de la fase oral, anal y fálica anteriores, el niño debe derivar el placer o la gratificación del proceso de pensamiento secundario que dirige los impulsos libidinosos hacia las actividades externas como educación, las relaciones sociales, los pasatiempos, los deportes y todo aquello que pueda relacionarse de manera sana en su entorno. Y etapa fase genital. Esta etapa abarca la pubertad y la edad adulta, por lo que ocupa la mayor parte de vida de un hombre o de una mujer. Su propósito es el desprendimiento de la psicología cognitiva y la independencia de los padres. Esta etapa brinda a las personas la capacidad de enfrentar y resolver sus conflictos psicosexuales infantiles que no fueron resueltos en el momento. Al igual que en la etapa fálica, la zona erógena de esta etapa son los órganos genitales, con la diferenciación de que la sexualidad es consensual y adulta en lugar de solitaria e infantil. La principal diferencia entre la etapa fálica y la etapa genital desde el punto de vista psicológico es que en la etapa fálica el yo todavía no se ha consolidado, es decir, la conciencia de la persona no se ha terminado de consolidar, mientras que en la etapa genital, ya en la vida adulta, la conciencia está plenamente consolidada y las personas son conscientes de sus actos y de la responsabilidad que los mismos implican.